Saben, hay algo raro y es que no me siento extraño, a pesar de que más de la mitad, yo creo, de la iglesia, de la congregación que está aquí, es nueva con respecto a lo que yo dejé hace ya 2 años y medio aproximadamente. Pero yo creo que si hubiera venido yo, en vez del año, en el 2005, si hubiera venido en esta fecha, igual no te conozco, igual no nos conocemos. Cuando yo llegué de Cuba, yo siempre digo este testimonio, llegué a Madrid, y allí estuve orando para venir a trabajar aquí a este lugar o quedarme en Madrid. El Señor me indicó que tenía que venir para aquí, para Gijón. Y cuando llegué, antes de llegar yo en Madrid, estuve orando: Señor, ponme en un lugar donde yo te pueda servir, que es lo que yo quiero hacer por ti. Quiero servirte, no importa el lugar donde sea. Amén. Y recuerdo que el presidente del club deportivo donde yo iba a trabajar me lleva por todo Gijón, me recoge en los Salsas y me lleva a una calle donde decía Iglesia Evangélica de Gijón, en Balmes. Y digo: mira, yo quiero esta dirección de aquí porque yo soy cristiano y es una iglesia evangélica, yo quiero venir a esta iglesia evangélica. Dice: no, si llegamos, tú vas a vivir encima del cartel, ahí donde está la ventanita. Era una clara evidencia de que el Señor me estaba llevando a aquel lugar. Eso fue un día, a los 2 o 3 días, entonces conocí al pastor Luis, y de ese día hubo una empatía muy especial, realmente. Y aunque no lo parezca, estuve 11 años aquí, en el local de Balmes, y él esperó que yo me fuera para entonces alquilar un local mayor. Es verdad que ya allí no cabían, incluso se tuvo que romper la pared y agrandar el lugar porque estaba creciendo de una manera tremenda la iglesia, y eso es una bendición, realmente. Así que damos gracias a Dios por ello. Yo me siento muy contento porque ya he visto tantos amigos y tantos hermanos, y tengo que agradecer mucho a todos ellos. En primer lugar, al pastor, por haber acogido a mi familia y habernos acogido con esa alegría, a sus hijas, a su esposa, también a otros hermanos, como por ejemplo Yanecita con su mamá, Alex, que no está aquí ahora mismo, Alejandrita. Doy muchas gracias por ello, que desde el principio estaban aquí. El hermano José Ramón, JR, que no lo veo por ahí, se esconde, allá atrás está. Doy gracias a José Ramón, a su familia que vino después. Y si empiezo a contar y a decirle de todos los demás, no voy a acabar en esta mañana, pero igual les agradezco a todos ellos. Gracias, pastor. Agradezco mucho también a Chicho, a Mili, a su familia, allí en ese ministerio donde Dios les ha puesto, y agradecemos su generosidad también, la generosidad con que nos ha recibido a todos. Muchas veces él quisiera quizás partirse en 5 o en 6 pedazos para poder resolver los problemas de muchas personas. Yo sé que él tiene un gran corazón, y toda su familia también, y a nosotros también nos agradó mucho todo el tiempo en que estuvimos ahí compartiendo con todos ellos, ahí en ese ministerio AUNAR, que ha servido también para aunar, para unir también a los más desfavorecidos también, y a tantas personas en un bien común. Así que el Señor siga bendiciendo su ministerio y siga agrandando su obra. Para los que no me conocen, mi nombre es Uber, pero yo no soy el dueño de los taxis. Cuando me fui a Estados Unidos, nos fuimos primero a Cancún. De Cancún, mis 2 hijos mayores, Ismael y Uber también, el otro se llama igual que yo, el mayor, Uber. Fuimos a Cancún, de Cancún volamos al día siguiente a... los nombres no recuerdo. No, volamos a otra ciudad de allí de México, Monterrey. Y en Monterrey nos estaba esperando un señor conocido por unos familiares míos en los Estados Unidos, que nos iba a llevar entonces para Nuevo Laredo, por carretera, 2 horas y media. Estábamos pensando en llegar allí, a ese lugar, aproximadamente el martes. Llegamos a Monterrey, nos íbamos a ir el fin de semana siguiente, íbamos a estar 5 días en Monterrey, pero por el camino yo estaba preguntando: Señor, yo no quiero estar aquí en Monterrey tanto tiempo, yo quiero irme de una vez, ¿qué hago? Bueno, el Señor puso en mi corazón que me fuera ese mismo día para Laredo. Y entonces le digo al muchacho: mira, yo tengo un problema, yo me quiero ir hoy. Dice: no, pero yo te puedo llevar el fin de semana siguiente. Dice: lo más que puedo hacer por ti es irte mañana por la mañana. A las 6 de la mañana te recojo a ti y a tus 2 hijos y nos vamos. Le digo: no, yo quiero irme hoy. Se quedó pensando y dice el muchacho:
Bueno, pues te tienes que ir con Uber. Le digo, sí, yo me voy con Uber y con Ismael. Y él me repite, te tienes que ir con Uber. Le digo, sí, yo a mis hijos no los voy a dejar. Me voy con Uber y me voy con Ismael. Y después fue que caí entonces en el tema de los taxis, que cuando aquello no era tan famoso, ¿no? Así que mi nombre es Uber, pero mi nombre es con H. O sea, se dice igual, pero se escribe diferente. Hermanos, damos gracias a Dios por volver nuevamente aquí a este púlpito. Muy agradecido al pastor que me ha hecho esta invitación. Y yo no sé, yo no voy a preguntar como pregunté una vez en Avilés, en una predicación. Pregunté a qué hora, qué tiempo yo tengo de predicar. Y allí me dijeron, tú predicas todo lo que quieras, nosotros nos vamos a la 1:30. Por eso no lo voy a preguntar. Pero bueno, voy a hacer lo más escueto posible con el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para poderle decir a ustedes. Ya el pastor me dio un preámbulo anteriormente hablando acerca del amor. Y es precisamente lo que yo les vengo a traer a vosotros en esta mañana. O sea, ¿cómo amar de veras? ¿Cómo amar de verdad? Y vamos a ver en las Sagradas Escrituras cuáles son las pautas que marcan precisamente estos aspectos. En cierta ocasión había un niño que le estaba brindando mucho cariño a sus juguetes. Todos los niños siempre están llenos de juguetes, de soldaditos o de peluches o etcétera. Y con mucha tristeza le dice a su mamá, yo le doy mucho amor a mis juguetes, pero yo no veo que recibo amor de ellos. Hermanos, y es muchas veces, o sea, son muchas las veces que Dios también nos ve a nosotros de la misma manera. O sea, Dios nos da todo el amor a nosotros. Y muchas veces nosotros no respondemos a Dios con el amor adecuado, con el amor que realmente Dios se merece. Ahora, no es que Dios necesite nuestro amor, pero es muy injusto saber que Dios nos ama y que nosotros no le devolvamos el amor a Dios. Todos en muchas ocasiones hemos vivido pensando también en nosotros mismos. Pensamos que somos el centro del mundo. Pensamos que alrededor nuestro está rondando todo y que tiene que servirnos a nosotros. Muchísimas veces eso pasa, pero muchas veces nos hemos dado cuenta que ignoramos el amor de Dios. Pero hay una cosa interesante, y es que el mismo Jesús vino a este mundo a darnos una idea totalmente diferente y a demostrarnos una forma de amar diferente. O sea, en Romanos 5:8 dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué sigue? Cristo murió por nosotros. O sea, el amor de Jesús es un amor totalmente diferente a lo que muchas veces nosotros queremos mostrar. ¿Por qué? Porque es de una clase diferente, es un amor distinto a lo que nosotros sabemos. Y saben, hermanos, nosotros podemos experimentar este amor. Y espero que tú lo hayas conocido. Si, por ejemplo, en el castellano, recuerden que existe una sola palabra para amor. ¿Cuál es? Amor. Sin embargo, en el griego, en lo que está escrito en el Nuevo Testamento, hay aproximadamente 4 formas de decir amor. Si, por ejemplo, decimos que Dios nos ama, Dios nos ágape. Ágape es la palabra griega para referirse al amor de Dios. Si es amor de familia, es el amor filos. Recuerden, el amor filial, entonces yo filos, o yo amo a mi familia. El amor entre esposos, entre pareja, entre matrimonio, novios, es el amor eros. Hay uno menos conocido, que es el amor estorges o estorgos, que es el amor por las cosas, el amor por un piso, el amor por el carro mío, el amor por las cosas, por cualquier cosa que pueda tener, un cangrejo que tenga de mascota, no lo sé. Pero el amor por las cosas, ¿no? Entonces, el amor de Dios es el amor ágape y es lo que Dios ha querido poner en nuestros corazones para que nosotros amemos también a Él y amemos también a los demás. Y fíjense lo que nos dice Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. ¿Qué es lo que nos dice este texto? El amor de Dios está derramado en tu corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y el día que nosotros vinimos a Jesús, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestras vidas, el Espíritu Santo trajo una nueva experiencia del amor de Dios. Pero sobre todo, cuando nosotros comprendimos lo que Jesús hizo en la cruz. Hizo en la cruz por ti.
y lo hizo en la cruz también por mí. Y ese amor, hermanos, que nosotros conocimos en Jesús, es el amor también que nos da a nosotros esa responsabilidad de extendernos a este mundo y de poder también amar a los demás. Entonces, Jesús nos enseñó también que el primer mandamiento, cuando le dijo al joven rico, recuerda, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento que hay? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que estos dos mandamientos no pueden ir separados uno de otro. Estos dos mandamientos tienen que ir unidos, porque no existe, no puedo amar al prójimo. Dice, ¿cómo puedes amar a Dios si ni siquiera puedes amar al prójimo? Entonces, es muy fácil muchas veces que este amor, y es lo que también nosotros tenemos que pensar muchas veces, es muy fácil que este amor que nosotros podamos mostrar a los demás sea un amor fingido. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bien, pues muchas veces damos solamente una apariencia de amor a los demás. Damos una apariencia. Yo digo que te amo. Posiblemente no sea así. Posiblemente no esté en mi corazón. Pero ¿cómo solucionamos este problema, hermanos? ¿Cómo nosotros podremos amar de veras? Y el pasaje que vamos a leer en esta mañana nos va a dar esas pautas, nos va a dar esos puntos para que nosotros sepamos, porque en la vida somos llamados a compartir el amor de Dios. Y somos llamados a compartir el amor de Dios en dos grupos diferentes. En primer lugar, con los de dentro. Y en segundo lugar, ¿con quién? Con los de fuera. ¿Verdad? O sea, este pasaje nos enseña cómo amar a estos dos grupos. Y en primer lugar se enfoca primero en el amor dentro de la familia. Vamos a buscar ahí en Romanos 12, 9 al 21. Romanos capítulo 12, los versículos del 9 al 21. Dice, comenzamos, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a repetir este último versículo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo repetimos de nuevo, que seguramente se quedaron algunos sin decirlo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Señor, te damos gracias por este tiempo de comunión. Te damos gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, porque allí es donde único podremos alcanzar gracia y oportuno socorro. Te damos gracias por el privilegio y el tiempo, Señor, en que estamos en este lugar, en este local, en esta iglesia, que es tu iglesia, Señor. Gracias por la sana doctrina. Gracias por el pastor. Gracias, Señor, por el trabajo y el esfuerzo que le ha llevado, Señor, llevar esta congregación a tus pies. Te pedimos que le sigas bendiciendo su ministerio y sigas mirando por las necesidades de esta congregación. Gracias porque sabemos, oh Dios, que tú estás en medio nuestro. En el nombre de Jesús, también te pedimos que respaldes, oh Dios, con tu Espíritu Santo todo lo que vayamos a decir y que prepare nuestras mentes y corazones para recibir lo que viene de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos,
Precisamente el tema de este pasaje se encuentra en la primera frase. Sí, porque vamos a ver de este pasaje algunas cosas que nos dirán cómo nosotros podemos y tenemos que amar de veras. Y la primera cosa que tenemos que decir es que amar requiere esfuerzo. Amar involucra esfuerzo, ya sea se trate del amor de pareja, incluso también el amor entre hermanos, entre familiares, el amor a Dios también. O sea, el amor requiere esfuerzo. Observa, por ejemplo, lo que dice el versículo 11. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, si vamos a amar a otros y vamos a servir al Señor, tiene que ser precisamente diligentemente. En otras palabras, hermanos, tenemos que esforzarnos para poder amar. Tenemos que emplear todas nuestras fuerzas para poder amar. Y aquí precisamente es donde mucha gente se confunde muchísimas veces. ¿Cómo es que me puedo esforzar para hacer esto? ¿Qué puedo hacer yo? O sea, muchas veces si a alguien no les cae bien, ¿qué es lo primero que usted dice y qué es lo primero que decimos todos? Bueno, pues si esa persona no me cae bien completamente, del todo, bueno, pues entonces tomamos ese sentimiento de rechazo como un pretexto para poder apartarlo. Y eso no es de Dios, hermanos. No, porque aquí precisamente dice así. Alguien podría decir: yo no puedo ser hipócrita. ¿Eso no ha pensado usted muchas veces? ¿Cómo puedo yo amar a esa persona que no me cae bien? Yo no puedo ser hipócrita, no puedo sentir y no puedo expresar lo que yo no siento. ¿Cómo se arregla este problema? ¿Qué es ser hipócrita? Ser hipócrita es ser amable cuando usted realmente lo que siente por dentro es querer acabar con esa persona. Esa es la hipocresía. Y eso está presente en nuestro diario vivir. Pero el simple hecho de que usted no sienta amor, el simple hecho de que usted no sienta ternura por alguna persona, aunque sea amistad, eso no significa que usted no deba sentir amor por esa persona. Hemos sido llamados incluso a amar a quienes, incluso a nuestros enemigos. Qué difícil es eso, ¿verdad? Para todos. Es muy difícil amar a nuestros enemigos. Eso implica realmente un verdadero esfuerzo. Porque si nosotros solamente tuviéramos la responsabilidad de amar a las personas cuando sintiéramos amor o sintiéramos empatía, simpatía por esa persona, entonces Dios no nos diría aquí en esta palabra que nosotros tenemos que servir con el fervor que da el Espíritu Santo en el momento en que tú recibiste a Jesús y en todos los años también que tienes de experiencia. Por eso el amor involucra también ese esfuerzo. El amor involucra esfuerzo. Déjeme poner un ejemplo. Si usted me invita a comerme una fabada, ayer comí una fabada, pero si me invita hoy también me la como. Si usted me invita a comerme un cachopo de ternera, si usted me invita a comerme unos chorizos a la sidra, si me invita, y si quieres puedo seguir, si me invita a comerme, por ejemplo, un entrecot de buey ahí a la piedra, para eso yo no necesito ningún esfuerzo. Yo no voy a decir sí, por supuesto que sí. Quiero comer eso, por ejemplo. Ese tipo de cosas no requieren un esfuerzo. En cambio, hermanos, amar sí necesita esfuerzo. El mismo Señor decía, bueno, ¿qué recompensa tienes? ¿Qué recompensa vas a tener si tú amas a los que te aman? Por eso el Señor dice, amaos incluso a vuestros enemigos. Haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Recuerden también la palabra de Dios allí en el Sermón del Monte. El mismo Jesús decía, el que te dé una mejilla, vuélvele también la otra. El que te quiera poner carga por una milla, ve con él dos. El que te quiera quitar la capa, déjale también el abrigo. El que te quiera pedir prestado, pues no se lo rehuses, pues haciendo esto también ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aleluya. Y como dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Te hacen un mal, devuélvalo con un bien. Esa es la enseñanza sencilla. Amén.
¿Es difícil? Sí, por supuesto que sí. Pero cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, todas las cosas se hacen fáciles. Lo que pasa es que tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Amén. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pero no solamente nos ayuda en nuestra debilidad de cómo nosotros debemos pedir a Dios. Saben que nuestras oraciones el Espíritu Santo las arregla, ¿verdad? Amén. Las arregla. Porque muchas veces no sabemos cómo pedir. Y dice, pedís y pedís mal para gastar en vuestros deleites y pecados. Sin embargo, el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de nuestro Dios. Y Él también arregla las dificultades y nos ayuda en nuestras debilidades. Pero para eso, nosotros tenemos que tener una comunión con Dios. Tenemos que estar en una comunión perfecta y en ese calor que da el amor de Dios en nuestras vidas. Hermanos, ¿saben una cosa? Cuando nosotros nos esforzamos por amar a los demás, a pesar de que esa persona rarita no me gusta, o esa, etcétera, etcétera, pero cuando nosotros empezamos a mostrar este tipo de amor por aquellas personas que aparentemente no nos caen bien, nuestros sentimientos empiezan a cambiar con relación a ellos. Hace muchos años leí un libro de un pastor donde decía que si tú sientes hipocresía en el momento y a la hora de amar a ese que no te cae bien, pues continúa haciéndolo y continúa haciéndolo, y cuando se convierta ya en algo sistemático van a suceder muchos cambios también en tu vida. Aleluya. Y lo vas a ver como algo habitual. Aleluya. La práctica de ese amor es lo que nos convence realmente a nosotros en nuestro corazón de que tenemos que tener unión y comunión los unos con los otros. Y eso solamente lo enseña el Espíritu Santo en nuestro corazón, el que Dios puso un día. Bien, pues, la segunda cosa, porque la primera cosa, ¿cuál fue? El amor que requiere esfuerzo. La segunda cosa que nos enseña este pasaje acerca del amor es que el amor debe ponerse en el lugar del otro. No solamente quedarte tú con tus propios sentimientos, sino ponerse también en el lugar del otro. Y en realidad esta es la esencia del amor. Y recordaba yo hace un tiempo una caricatura que estuve viendo yo de dos personas mayores, dos viejitos, un matrimonio, en un parque, en un asiento, estaban sentados y estaban enfadados. Y el viejito estaba mirando para el otro lado, enfadado. Estaba lloviendo, pero había abierto el paraguas y estaba tapando a su viejita para que no le cayera agua. Muy enfadados, pero ese amor le llevaba a él también a proteger a su esposa. Muchas veces podemos estar enfadados unos con otros por cualquier situación, pero dice que el amor, ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra acerca del amor en este sentido? Cubrirá multitud de faltas. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué podemos hacer entonces con ellos, verdad? Ponernos en el lugar del otro. Esto quiere decir, hermanos, que el amor se ve también cuando nosotros tenemos la sensibilidad para notar, para ver que otra persona está triste. En vez de solo pensar en nuestros sentimientos y en cómo nos sentimos nosotros, también tenemos que ponernos en el lugar del otro. Entonces, observen estas formas, hermanos, en que Pablo también nos llama a poner a otros primero. Por ejemplo, en el versículo 10 de Romanos 12 nos dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. O sea, tenemos que preferirnos unos a otros. O sea, nos llama a dos cosas: a respetarnos y nos llama a honrarnos mutuamente. Amén. No a obligar a los demás a respetarnos, sino a mostrar esa honra y ese respeto a todos. Y el versículo 16 completa esta idea. Dice: no seáis sabios en su propia opinión. No se ha tocado con aquella persona que empieza a conversar con usted y cuando divergen, cuando existe divergencia en un punto, ellos quieren de todas maneras tener razón. Eso a mí me pasaba también muchas veces, y yo intentaba tener la razón en el tema que estaba discutiendo, pero he aprendido con los años también que nosotros tenemos que dar y ponernos en el lugar del otro, y tenemos que decir: bueno, está bien, tienes la razón, no hay problema, pues te quedas con ella completamente y se acabó la discusión. Yo recuerdo cuando yo entrenaba un equipo deportivo en Cuba,
muchos años estuve en ello. Recuerdo que alguno cometía algún error, porque teníamos un ministerio deportivo evangelístico donde el equipo nuestro de béisbol jugaba por toda Cuba, y recuerdo que muchas veces en los entrenamientos y en los juegos alguno cometía algún error y habían algunos que se le encimaban para decirle muchas cosas. Y una de las cosas que yo intenté enseñarles a ellos fue lo siguiente: cuando alguien cometa un error, que podría ser cualquiera de ellos, reconoce tu error. No les dije a los demás, ayúdenlo. No, porque eso venía solo. Yo simplemente dije, cuando tú cometas un error, reconoce tu error. Y ya te ganarás el respeto de los demás. Y así también es con nosotros, hermanos. Cuando cometas un error, reconoce que has cometido ese error. Y los demás te respetarán y te honrarán. Amén. Hermanos, el versículo 13 también nos dice que ayudemos a los hermanos necesitados. El mismo Señor dijo, a los pobres siempre tendréis entre vosotros. O sea que nosotros somos también agentes de ayuda para aquellas personas que son menos favorecidas. En lugar de enfocarnos en nuestra propia necesidad, busquemos a esa persona que Dios quiere que nosotros ayudemos. Muchas veces sale de tu corazón. A lo mejor Dios te lo pone en tu mente y en tu corazón. Bueno, pues debo ayudar a esta familia o a estas personas que están pasando necesidad. Quizás esas personas están orando para que Dios les ayude en su necesidad, y usted puede ser también la persona que le ayude. Y no tiene que decirlo a voces. Eso simplemente son cosas secretas que conocen tú, el Señor y la persona a quien tú estás ayudando. No importa que tú tengas poco. Y aún los pobres pueden ayudar también a otros, y el Señor les va a bendecir de una manera tremenda, porque eso significa que lo que tú tienes en tu corazón es lo que tú das. Porque muchas veces estamos esperando solamente recibir y recibir y recibir. ¿Y qué damos nosotros? Dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y eso el Señor lo bendice porque ve tu corazón. Igual que la ancianita aquella que fue con 2 blancas, y el Señor dijo que había salido más justificada que aquellas personas que dieron de lo que les sobraba. Honremos a Dios también con esto. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo todo se resume con ponerse en el lugar del otro? Y Jesús lo dijo así en el Sermón del Monte también. ¿Qué dice la regla de oro? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Fíjense que la regla de oro no es negativa. La regla de oro no dice, lo que tú no quieras que hagan contigo, pues tú no lo hagas con ellos. Eso nos invita a quedarnos tranquilos y no pegar un palo al agua, como dicen aquí. La regla de oro es positiva. Lo que tú quieres que hagan contigo, pues hazlo tú con ellos. Es una palabra preciosa, hermanos. Es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Él se identificó tanto con nosotros que Él mismo se hizo uno de nosotros. Dios se hizo hombre. Dios se despojó de toda su gloria para poder igualarse a nosotros, para poder mirar desde nuestro interior, para poder compadecerse con nosotros desde nuestro mismo punto de vista, porque el mismo Jesús sufrió dolores, sufrió hambre. Dice, las zorras tienen guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, y lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí, lo hizo por amor a toda la humanidad. Vino a vivir en nuestra carne, a sentir lo que nosotros sentimos también desde nuestra propia perspectiva. Y si Dios nos ha amado así, de esta manera, nosotros también podemos aprender a hacerlo. El amor se pone en el lugar del otro. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado del amor entre hermanos en Cristo, ¿verdad? En la familia cristiana es muy fácil amarnos entre nosotros muchas veces, de cierta manera. Ahora, ¿cómo nosotros podremos amar a los de afuera? ¿Cómo podemos hacerlo? Y la respuesta de esto es la tercera cosa que vamos a recoger aquí en este pasaje. El primer punto, ¿cuál era? El amor requiere esfuerzo. El segundo punto, ¿cuál es? El amor en el lugar del otro. Tenemos que ponernos en el lugar del otro. Exacto, empatía. Ahora, el tercero es el amor devuelve bien por mal. Observa lo que dice el verso 14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
bendecid a los que os persiguen. ¿Se ha sentido alguna vez usted perseguido? ¿Cuántos cubanos hay aquí hoy? Amén. Levanten su mano, un poquito, Aquí, ¿verdad? detrás de... Sí, ya la veo por ahí. Sí. No la veo, pero la oigo. La hermana Gloria Albertina. ¿Saben por qué les digo esto? Porque nosotros los cubanos sufrimos mucha persecución en Cuba por ser cristianos. Por el régimen comunista que hay, ateo, sufrimos mucha persecución. Y recuerdo desde niño, cuando en la escuela muchas veces iba el profesor más tremendo, que más susto daba, con una libreta y un lápiz, apuntando. Dice, a ver, ¿quiénes son los religiosos aquí? Que se pongan en pie y levanten las manos. Entonces, evidentemente, cada uno se amedrentaba con esto. Pero damos gracias a Dios por nuestros padres, por nuestros pastores, que desde edades tempranas, desde muy pequeños, ellos nos adoctrinaron en la sana doctrina, valga la redundancia. Ellos nos dijeron a nosotros lo que teníamos que hacer en cada caso, porque habían sufrido ya en carne propia estas cosas. Y nos decían constantemente, nunca fallen al Señor. Siempre estén atentos a dar un buen testimonio delante de cada uno de ellos, delante de sus compañeros de clase, delante de los profesores, porque Dios está en primer lugar. Y hermanos, yo quiero decirles algo. Yo levantaba mi mano con un miedo de niño, 7, 8, 9 años, pero yo levantaba mi mano aquí. Y por eso Dios nos ha bendecido de esta manera. De lo contrario, yo no estuviera aquí en este momento. Y doy gracias a Dios que con ese miedo terrible que tenía yo pude dar testimonio en ese momento de que yo era cristiano. Aleluya. A pesar de lo que podría pasar, que te decían horrores y te podrían decir muchísimas cosas. Algunos claudicaron, algunos volvieron atrás y sus vidas realmente no han sido nada beneficiosas. Otras personas han vuelto realmente a los caminos de Dios, pero cuando uno realmente tiene el compromiso de seguir al Señor, desde pequeño, Dios está mirando, Dios está viendo cuál es la actitud de nuestros corazones. Amén. Así que, hermanos, dice aquí, bendecid a los que os persiguen, a toda esa gente que nos perseguía. Nosotros tenemos que bendecirlo de cierta manera. ¿Qué pasaba cuando el Señor estuvo perseguido? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron al Señor? Al Señor difamaron de Él. Al Señor le pegaban. Al Señor lo escupieron. Le tiraron piedras. Le tiraron piedras. ¿Usted quiere una cosa más fea que escupir a otra persona? Sin haber Bueno, hecho eso lo hicieron por el Señor. así mismo. Sin embargo, nosotros simplemente muchas veces nos dicen una palabra, una frase, algo que no nos gusta y enseguida nos encendemos en cólera. ¿Cuál es nuestra actitud cristiana ante esta situación? El Señor Jesús, recordemos que se mantuvo callado ante todas esas ofensas. Dice que no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Él no podía pecar, él no podía tener un pensamiento contrario a todas esas personas, solo amor, solo mostraba amor por ellos. Y es lo que nos está enseñando nuestro Señor aquí. Aunque nos hagan mal, hermanos, no podemos pagarle con la misma moneda, porque el mismo Jesús nos ha llamado a nosotros a ser diferentes. Y si nosotros no hacemos la diferencia en este mundo, ¿quién la va a hacer? Somos llamados a ser diferentes. Somos llamados la sal de la tierra y somos llamados la luz del mundo. ¿Cómo está brillando tu luz? ¿Está opaca tu luz? Muchas veces cuando a las gafas de nosotros le pegamos mucho los dedos, ¿qué pasa? No podemos ver bien y tenemos que limpiarla, ¿verdad? Tenemos que limpiar nuestras almas también delante de nuestro Dios, para que se pueda reflejar la luz de Cristo en este mundo. Esa es la única forma que a través de nuestro testimonio muchas personas puedan venir a los pies de Cristo. Muchas veces con tus palabras no podrías hacerlo. Podrías intentar convencer a otra persona de que venga a los pies del Señor, con muchas palabras. Sin embargo, en el momento que se necesite el testimonio de tu vida como cristiano, es posible que esa persona entonces vea en ti algo diferente, que no le pudiste expresar con palabras. Entonces, nuestro testimonio de que Jesucristo vive en nuestras vidas es algo primordial también, para que muchos que te estén viendo puedan venir a los pies del Señor. Amén. Hermanos, hay muchas personas que nos quieren hacer daño. A mí me intentaron hacer mucho daño también estando allá y en muchos lugares. Ahora, ¿qué hacemos con estas personas? Aquí lo dice claramente el texto también.
tenemos que dejarlo en las manos de Dios, porque dice, mía es la venganza, yo daré el pago, yo pagaré, déjalo en mis manos. Si no tienes tus recursos, déjalo. Esa persona no se va a ir sin el justo juicio de Dios. Y no es que nosotros queremos hacerle daño a ninguna persona, sino que Dios es justo y Él sí sabe lo que va a hacer con esas personas. Entonces dejémoslo en las manos de Dios. Esa es la mejor manera de nosotros tomar venganza, no por nuestras propias manos, sino dejar que Dios haga el trabajo. Podemos confiar en que Dios hará justicia. Fíjense, si recordamos eso, podremos vivir entonces el verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahora yo te pregunto, ¿estás amando de veras? ¿Estás amando de verdad? El amor que debe y que tiene que encender tu corazón, el amor que tiene que encender nuestro corazón, es el amor, o sea, que nosotros tenemos que ofrecer a los demás. No es el amor que nos ofrecen a nosotros, sino el amor que ofrecemos nosotros a los demás. Si solo amas a aquellas personas que te aman a ti, recuerda que vas a estancarte. ¿Qué pasa? Nunca vas a superarte. Y fíjense lo que dice Mateo 5:46. Allí en el Sermón del Monte, Jesús nos dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Hermanos, la chispa que tiene que encender nuestro corazón es el amor de Dios derramado en nuestras vidas. Es solo si has conocido a Cristo que podrás entender esta realidad. Si has conocido la vida en Cristo, lo podrás entender. Quizás en esta mañana Dios esté hablando contigo. Posiblemente esté hablando a tu corazón. La palabra de Dios habla directamente a nuestros corazones. Y recuerdo cuando nuestro hermano JR decía eso. Dice que dispara directamente al corazón. Mejor que un francotirador. Un francotirador podría fallar, pero la palabra de Dios derramada en nuestros corazones nunca falla. Nos da en el blanco y bien, ¿verdad? Entonces, en esta mañana quizás Dios esté hablando contigo. Dios esté mirando que tú tienes algo que cambiar. Quizás tengas que reconciliarte con algo, quizás tengas que hacer algo con ello. Y yo te invito en esta mañana a poder hacerlo. Yo te invito en esta mañana a decidir lo que vas a hacer con tu vida.